Vamos a resolver el parcial número 1. En el primer punto nos piden modificar el nombre de la hoja datos. Nos posicionamos sobre datos, clic derecho con el botón del mouse, cambiar nombre, escribimos lista de empleados y presionamos la tecla Enter. En el punto número 2 nos pide centrar en la selección el contenido de la celda A2 en el rango A2-K2. Seleccionamos el rango A2-K2 hacemos clic derecho con el botón del mouse en formato de celdas, en la solapa alineación, en la opción alineación de texto horizontal, seleccionamos la opción centrar en la selección y luego presionamos aceptar. A continuación se nos pide cambiarle la fuente a Verdana. Tamaño 16. Negrita. Y relleno color celeste. Podemos hacer botón derecho en formato de celdas y en la solapa relleno seleccionamos el color celeste. Al rango A4-N4 tenemos que darle negrita, borde externo con 2 líneas, y relleno color verde claro. Al rango A5-N44 tenemos que colocarle bordes internos simples. Una vez seleccionado, botón derecho, formato de celdas, solapa borde, selecciono una línea simple y las líneas internas las presiono sobre interno. Luego doy a aceptar. El punto 3 nos pide colocar formato de fecha corta a las columnas B y J. Presiono sobre B5, con la tecla Shift y Control y la flecha hacia abajo me selecciona toda la columna. Luego presiono fecha corta y lo mismo para la fecha de inicio. Fecha corta. En el punto número 4 se nos pide escribir en la celda P1 nuestro nombre, Q1 nuestro apellido y en P2 nuestro DNI. El punto 5 dice que en la celda Q2 debemos escribir la fecha actual utilizando la función adecuada. Nos posicionamos en la celda Q2 y utilizando la función igual hoy nos devuelve la fecha actual. A su vez nos pide que el formato de esa fecha sea fecha larga. En el punto 6, a partir de la celda C5, debemos calcular el año de nacimiento correspondiente a la fecha de nacimiento, columna B. Entonces nos posicionamos en la celda C5,
y extraemos el año de la fecha en la celda B5. Luego la copiamos al resto de la columna. En el punto 7, a partir de la celda E5, debemos calcular el adicional que será del 30% del sueldo básico. Nos posicionamos en E5 y vamos a utilizar una fórmula en donde multiplicamos el sueldo básico por 30%. Presionamos Enter y luego la copiamos al resto de los valores de la columna. En el punto 8, a partir de la celda G5, debemos calcular el adicional por hijo. Para eso tenemos que multiplicar la cantidad de hijos por el adicional por hijo que se encuentra en la celda N2. Automáticamente nos toma el mismo formato que N2 para la celda G5 y para copiarla al resto de los empleados tenemos que utilizar la referencia absoluta. Para eso simplemente anteponemos el símbolo peso al 2. Ahora sí copiamos al resto de las filas. En el punto 9 se nos pide calcular el adicional por área, que va a ser, en caso de que el área de trabajo del empleado sea ventas, va a ser de un 7% del sueldo básico y en caso contrario va a ser del 4%. En este caso tenemos que utilizar la función igual si. Vamos a preguntar por el área de trabajo si es igual a ventas. Si se cumple esa igualdad, tenemos que devolver 7%. Y en caso contrario, el 4%. A eso lo tenemos que multiplicar por D5, que es el sueldo básico. Luego lo copio para el resto de los empleados. En el punto 10 necesitamos calcular los años de antigüedad del empleado. Para ello necesitamos la fecha de inicio y la fecha actual que teníamos en la celda Q2. Entonces, si restamos la fecha actual con la fecha de inicio y a este valor lo dividimos por 365, nos va a devolver la cantidad de años, pero nos devuelve con decimales. Entonces podemos aplicar la función entero para que elimine los decimales. Finalmente, antes de copiar el resto de los empleados, vamos a necesitar fijar la columna Q2. Con fijar la fila ya nos va a alcanzar, porque la vamos a copiar hacia abajo. En el punto 11 debemos calcular el adicional por antigüedad, columna L. Si la antigüedad del empleado es mayor a 15 años, cobrará 25.000 pesos. Cualquier otro caso será 0. Entonces nos posicionamos en la celda L5 y vamos a utilizar la función si. Si la cantidad de años de antigüedad es mayor a 15, devuelve 25.000 en caso verdadero. En caso de que sea falso, debe devolver 0. Copio el resto de las columnas.
En el punto 12 se pide calcular la percepción por aporte jubilatorio, que será del 5% de la suma del sueldo básico, columna D, y el adicional por antigüedad, columna L. Entonces, me posiciono en la celda M5 y vamos a hacer la suma de D5 con L5, sueldo básico, adicional por antigüedad, y a eso le aplicamos el 5%. Luego copio al resto de los empleados. En el punto 13 debemos calcular el monto total en la celda N5, que va a ser la suma del sueldo básico, que es la columna D, el adicional, adicional por hijos, adicional por área, adicional por antigüedad, menos la percepción por aporte jubilatorio. Sueldo básico es D5, más el adicional, está en la columna E, más adicional por hijos, adicional por área, adicional por antigüedad, menos percepción por aporte jubilatorio. Luego, haciendo doble clic, copio al resto de los empleados. En el punto 14, necesitamos colocar en las columnas sueldo básico, adicional, adicional por hijos, por área y por antigüedad y percepción por aporte jubilatorio y total, un formato moneda con signo pesos con 2 decimales. Selecciono las dos columnas, aprovecho que están juntas y selecciono moneda y ya vemos que tienen ya 2 decimales. Puedo también usar para el resto de las columnas que me pide el formato de moneda, puedo usar el pincel que copia el formato, supongamos que queremos copiarlo adicional por área. Nos estaría faltando adicional por antigüedad y aportes, percepción por aportes jubilatorios. En el punto 15 se nos pide calcular una serie de medidas estadísticas. Están todas en la tablita que figura a partir de la celda P5. La primera medida es el total del adicional. El adicional es la columna E. Entonces, para saber el total del adicional, la función que vamos a utilizar es la función suma. Buscamos la columna E. La seleccionamos y presionamos Enter. La segunda medida es promedio del monto total. El monto total lo teníamos en la columna N. Entonces, utilizando la función promedio, seleccionamos la columna N, presionamos Enter. La tercera medida es mayor sueldo básico. Para calcular el mayor sueldo básico vamos a utilizar la función max. El sueldo básico lo teníamos en la columna D. En el cuarto punto se nos pide calcular el tercer menor adicional por área. Para eso vamos a utilizar la función késimo menor.
podemos hacerlo con el asistente. En este caso vemos que la función késimo menor requiere de dos argumentos o parámetros. Ambos son adicionales porque están en negrita. El primer parámetro va a ser el rango de celdas del adicional por área. Y el segundo parámetro, en este caso, es 3, ya que queremos el tercer menor valor. En el siguiente punto se nos pide calcular la fecha de inicio más antigua. Nosotros sabemos que la fecha en Excel es un número. Simplemente la podemos visualizar de esta manera porque utilizamos máscaras. Entonces, para calcular la fecha de inicio más antigua, lo que vamos a utilizar es la función min. Le pasamos el parámetro que es el rango de fecha de inicio y nos devuelve la menor fecha de inicio. Para calcular el segundo sueldo básico más grande o mayor, nosotros sabemos que el sueldo básico lo tenemos en la columna D. Si nos pidiera el más grande, utilizaríamos la función max. En este caso nos pide el segundo más grande. Entonces vamos a utilizar la función késimo mayor. Le vamos a pasar la columna. Sueldo básico, que es el primer parámetro, y el segundo parámetro en este caso es 2. El punto G del ejercicio 15 nos dice que en la celda Q11 debemos concatenar las celdas P1 y Q1, que son nuestro nombre y nuestro apellido respectivamente, colocando primero el apellido y luego el nombre separados por una coma. Vamos a utilizar la función concatenar. Vamos a utilizar el asistente. El primer parámetro le vamos a pasar el apellido. El segundo parámetro va a ser la coma. Y el tercero y último va a ser el nombre. En la celda Q12 tenemos que calcular el largo del nombre. Vamos a utilizar la función largo y el parámetro es el nombre. En la celda Q13 tenemos que mostrar el último número de nuestro DNI. Vamos a utilizar la función derecha. El primer parámetro es el DNI y el segundo es 1 en este caso. En el punto J debemos calcular la cantidad de empleados del área administración. Para eso vamos a utilizar la función contar sí. El rango va a ser el área de trabajo y el criterio es administración. En la celda Q15 tenemos que calcular el monto total del área de ventas. Es decir, sumar estas celdas que correspondan al área de ventas. Entonces, para eso vamos a utilizar la función sumar.si. Vamos a utilizar el asistente.
vemos que tiene tres parámetros. El primero es el rango y el segundo el criterio. Es decir, primero es el rango que se desea evaluar, para ver si realizamos la suma o no. En este caso es área de trabajo. El criterio va a ser ventas. Y en caso de que se cumpla esa condición, el rango a sumar va a ser el monto total, o sea, la columna N. En la celda Q6 se nos pide calcular el porcentaje del total del área de ventas. En este caso tenemos que hacer el monto total del área de ventas, o sea Q15, dividido la suma de todos los montos totales. En este caso me da 25,41%. En el punto 16, en la hoja datos gráfico, debemos colocar el nombre tabla datos al rango A1-C6. Seleccionamos la hoja, seleccionamos el rango A1-C6 y le asignamos a ese rango el nombre tabla datos y presionamos la tecla Enter. Entonces, después estemos en la hoja que estemos, seleccionando el rango, directamente nos dirige a ese rango de celdas. En el punto 17 tenemos que crear un gráfico de barras que represente la cantidad de empleados según la localidad. Entonces seleccionamos, en este caso las columnas localidad y cantidad de empleados. En la solapa insertar, vamos a gráficos recomendados. En la opción todos los gráficos tengo de columnas. Selecciono el siguiente gráfico de columnas. El título del gráfico es cantidad. El punto 17 dice que cree un gráfico de barras que represente la cantidad de empleados según su localidad. Seleccionamos las dos columnas, en este caso localidad y cantidad de empleados, y en la solapa insertar nos vamos a la opción gráficos recomendados, todos los gráficos, y seleccionamos el de colores, barra de colores. En el título lo modificamos por cantidad de empleados por localidad y nos estaría faltando agregar las etiquetas de los datos. Por último, nos pide que lo movamos a una nueva hoja. Si hacemos clic derecho y presionamos mover gráfico, nos da dos opciones. Un objeto en la hoja datos gráfico, que es como está ahora, o si no, en una nueva hoja, que se llame empleados por localidad. Presionamos aceptar y ya tenemos creado nuestro gráfico de barras en una nueva hoja. El punto 18 dice realice las siguientes configuraciones para imprimir la pantalla de la hoja lista de empleados. Configurar la hoja en A4. En solapa diseño de página tenemos el tamaño, ya tenemos seleccionado A4, y la orientación horizontal.
Luego debemos definir el encabezado y el pie de página. Nos vamos a configurar página. En encabezado y pie de página vamos a personalizar el encabezado. En la parte central debemos poner gestión de impresión, tecnologías de la información 1. Y en el pie de página, en la parte izquierda, debemos escribir parcial, desarrollado por su nombre y su apellido, en este caso Rulli Mariano, y en la parte derecha debemos escribir página X de XX, donde X represente la página actual y XX la cantidad total de páginas existentes. O sea, página, espacio, inserte número de página, de, espacio, cantidad total de páginas. Finalmente, hacemos clic en aceptar y aceptar en el siguiente cuadro de diálogo. El punto 19 dice: cuando haya terminado, guarde el archivo y cierre Excel. Guardamos y cerramos. Esto es muy importante para asegurarnos de subir a la plataforma, al campus virtual, la última versión de nuestro trabajo. Y con eso damos por finalizado el examen.